Imaginemos a Marta, una mujer que vive con emetofobia, un miedo muy intenso a vomitar o a ver a otras personas vomitar. Ese miedo empezó años atrás, después de una gastroenteritis fuerte. Desde entonces, su mente se volvió muy vigilante. Revisa constantemente si tiene náuseas, evita restaurantes, viajes largos o lugares donde pueda sentirse mal. Incluso cuando su hija dice que le duele el estómago, Marta siente una oleada inmediata de ansiedad. Durante mucho tiempo, su estrategia fue evitar todo lo que pudiera relacionarse con el vómito. A corto plazo le daba alivio, pero poco a poco su vida se fue haciendo cada vez más pequeña. En terapia con Acceptance and Commitment Therapy se plantea un enfoque distinto. Primero, Marta aprende algo importante. El objetivo no es eliminar por completo el miedo, sino cambiar la relación que tiene con sus pensamientos y sensaciones. Por ejemplo, cuando aparece el pensamiento «voy a vomitar», antes reaccionaba intentando comprobar su cuerpo, buscar síntomas o escapar de la situación. Ahora practica defusión cognitiva, que consiste en tomar distancia del pensamiento. En lugar de fusionarse con él, dice internamente «estoy teniendo el pensamiento de que podría vomitar». Ese pequeño cambio le recuerda que un pensamiento no es un hecho, solo un evento mental. Después trabaja la aceptación de las sensaciones. Cuando aparece la ansiedad, nudo en el estómago, respiración rápida. En lugar de luchar contra ella, intenta observarla con curiosidad. Esto es ansiedad, mi cuerpo está reaccionando. No significa que le guste, pero deja de pelear con la experiencia. A partir de ahí, aparece el tercer paso del trabajo ENACT, acercarse gradualmente a lo que es importante. Marta reflexiona sobre sus valores y se da cuenta de algo claro. Quiere poder disfrutar del tiempo con su hija, viajar con su familia y vivir con más libertad. Entonces empieza un proceso de acercamientos pequeños y graduales. Primero permanece en un restaurante unos minutos más de lo habitual. Después come algo sencillo fuera de casa. Más adelante viaja en coche sin comprobar constantemente si hay hospitales cerca. En cada paso la ansiedad aparece, a veces incluso fuerte. Pero Marta practica 3 cosas: reconocer los pensamientos sin fusionarse con ellos, permitir las sensaciones de ansiedad sin luchar contra ellas, elegir acciones alineadas con sus valores. Con el tiempo descubre algo importante: la ansiedad puede aparecer, pero ya no necesita dirigir.